a tomar la grabación, por una pequeña introducción, cuando encuentre, lo vuelvo a ir. Donde tengo la presentación dentro de todas las cosas que tengo abiertas. A ver, ahí comparto. Acá estamos, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción respecto a este tema que es el que nos convoca el día de hoy en la charla y que es conectando con las startups, ¿verdad? Conectando con estas empresas que están apareciendo, ¿verdad? Que son bastante disruptivas y quiero comenzar por revisar algunos ejemplos innovadores respecto a cuáles son algunas de las startups que están saliendo, sobre todo en el mundo vitivinícola, porque hay muchos casos y hay de todo. Este maker me gustó muchísimo porque está dirigido a un grupo súper especial, ¿verdad? Dice que somos adorados por los snobs del vino, por las mamás clásicas y también por la madre tierra. Y ellos venden una distinta variedad de cepas de vino, pero en lata. Vienen en un formato en lata, es para picnic, es para estar en la casa y abrir solo, no tener que abrir la botella entera, sino que abro la lata que me voy a tomar y listo, y cambiamos por completo un concepto de tan tradicional que es este del vino en botella, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo en lata? Existen otras empresas como esta, Clinco, que están haciendo brebajes sin calorías, ¿verdad? Olvídate de la resaca, olvídate del hangover. Y están haciendo vinos que no son bajos en calorías, ¿verdad? Son bajos en grado alcohólico y están súper enfocados a un segmento que está creciendo cada vez más. Esos dos ejemplos eran de innovación en producto y también hay innovaciones más tecnológicas y por ejemplo hay algunas como esta, Divinia, en Italia, que es un servicio, es una plataforma de servicio para el sector turismo vitivinícola. Entonces reúne las distintas propuestas vitivinícolas dentro de esta plataforma y para que cualquier persona, ¿verdad?, que se clasifica ahí como un adicto a la comida, ¿verdad?, para los que quieren tener un poco de diversión, para el segmento deportivo, para el segmento de familia, hay distintas para el segmento que quiere ir a un espacio de relax, te ofrece y te suma todas las propuestas que hay del sector del vino para el turismo en una sola plataforma. Y se le ofrece, esta startup lo que hace es que le ofrece este servicio a las distintas empresas vitivinícolas que existen en el sector. Esta es otra que ya la habíamos visto, creo, en algún taller, que es Hello Wine, que ellos tienen un sistema de club, pero un sistema de club con botellas pequeñas, donde te llevan varias botellas de distintas viñas todos los meses, de distintas cepas, y ellos entendieron muy bien que había muchas personas que querían aprender del vino, porque este vino además es un sistema de suscripción donde te va enseñando de cada vino, pero a muchos la botella se les estaba a perder después de que la abrían. Entonces este formato pequeñito les quedaba perfecto. Hacemos en canales. Este ejemplo lo encontré muy disruptivo, se llama Miracle One. Y lo que ellos hacen es que están empezando a vender el vino en barriles. Estos son los barriles que tienen. Ellos hablan de que estos kegs, estos barriles son el futuro. Y lo que hacen es que a través de este barril pueden conectar a pequeños productores de vino con pequeños restaurantes. Entonces logran que pequeños productores que antes vendían tal vez en su negocio, ¿verdad? O que no tenían mucha llegada a canales, puedan empezar a vender y puedan empezar a competir con otras bodegas. Habla además de todo el impacto que esto tiene en sustentabilidad, ¿verdad? De cómo es eficiente. A muchos vinos que de repente abren botellas para vender la copa y esas botellas también se les echan a perder, crearon este barril que evita todo eso. Otro ejemplo de innovación en sus productos que también habíamos revisado es este de Green Glass, ¿verdad? Este fue un externo que dijo, voy a tomar las botellas de vino y las voy a convertir en vasos, les voy a agregar diseño y las voy a vender. Y ahora esta es una de las es una empresa a la que les está yendo excelente, ¿verdad? Tienen repartos por todo Chile en reciclado, muchísimas botellas. Y este otro ejemplo, que es como innovación en experiencia, lo encuentro genial. Esta es una marca de vino que se llama Frequency, que está en el Valle de Okanango, en Canadá, en el límite con Estados Unidos. Y ellos lo que hacen es que guardan el vino en estas salas que están acá, como pueden ver, y adentro de esas salas tienen música. Entonces, antes de vender el vino, la gente puede ir, puede tocar música, este es un pequeño estudio, puede grabar y toda la buena vibra que sale de la música queda en las botellas de vino que después vende.
cambia el sabor, hay un cambio real ahí. La verdad es que no lo sé, pero a la gente la experiencia le encanta y compra la botella porque esta botella trae una buena vibra musical. Y esta es la oferta que está haciendo Frequency. Hacen todo lo demás que ustedes pueden encontrar en cualquier viña. Tienen el wine tasting, tienen el paseo por las uvas, tienen por los viñedos, perdón, tienen el restaurante, pero además tienen este pequeño plus y realmente les ha marcado una diferencia. ¿Y qué es lo que tienen en común todos estos ejemplos que acabamos de ver? Es que todos estos ejemplos son empresas nuevas. Ninguno de estos ejemplos son empresas tradicionales del mundo del vino, que son tal vez las que tienen todo el know-how de cómo funciona el mercado. Sin embargo, no son las empresas que se mantienen dentro de su rubro tradicional, sino que son empresas nuevas, que ven estos espacios que existen, que ven estas nuevas necesidades de los clientes y que deciden generar un nuevo producto. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué hacemos frente a todas estas nuevas empresas que están irrumpiendo en el mercado? Y una de las cosas que ya les hemos conversado bastante en el curso es entender que si queremos innovar desde nuestras empresas, está súper bien que lo queramos hacer a través de innovar en nuestros procesos, que queramos innovar a través del producto que ya tenemos, que queramos innovar a través de lo que ya conocemos, ¿verdad? Y cómo podemos darle un vuelco de innovación a eso, pero también tenemos que pensar en cómo nos salimos del core, en cómo rompemos de repente todo esto a lo que estamos acostumbrados y cómo empezamos a hacer cosas distintas, cómo empezamos a pensar fuera de la caja. Y lo otro que también habíamos conversado es una frase de un experto en innovación abierta, un experto danés que se llama Stefan Lindegaard, y él dice, no se trata de tener a toda la gente indicada trabajando en tu compañía. No tienes que contratarlos a todos, pero necesitas una forma sistemática de acceder a las personas indicadas. Entonces, en vez de decir, bueno, vamos a contratar a gente que nos diseñe los nuevos barriles de vino, que diseñe las nuevas latas o los nuevos productos, y de repente podemos ver cuáles son las startups que ya existen en el mercado y cómo podemos conectar, cómo podemos ir generando alianzas. ¿Se acuerdan de este último taller que tuvimos, el de ecosistema, donde hablábamos de la importancia de generar redes y de tenerlas conectadas constantemente, de estar buscando qué es lo que ocurre? Tuvimos también un taller de vigilancia del entorno, qué es lo que se está haciendo en el mundo del vino y cómo podemos nosotros conectarnos dentro de eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos ser los primeros que conecten con una startup para ser aquellos que puedan ofrecer algo nuevo dentro del mundo del vino? Algo sí que aquí que hay que tener en consideración es que si vamos a trabajar con startups tenemos que saber adaptarnos a esta nueva forma de trabajar, ¿verdad? Que dista mucho de lo que es la forma de trabajar de las empresas tradicionales. Hay muchos paradigmas que se rompen al trabajar con una startup. Una empresa tradicional generalmente busca mucho un degree, ¿verdad? Un cierto estado, que seamos expertos en ciertos temas, la experiencia, cuántos años has trabajado en el sector. Una startup va a estar enfocada a cuáles son las habilidades de las personas. ¿Ya? Esto es un poco caricaturesco, me estoy yendo a dos extremos, no quiere decir que sea 100% así, pero en general esta es una diferencia que se puede notar entre el sector empresa tradicional y el sector startup. Entonces ahí hay que entender también con quién trabajamos cuando estamos trabajando con las startups. Tienen una forma de trabajar que es mucho más de equipo, que es como vamos viendo cómo resolvemos, ¿verdad? Sin importar tal vez y sin tener eso de, uy, pero esperemos a ver qué nos dice el jefe o la jefa, ¿verdad? Que tenemos esto de vamos haciendo las órdenes que nos están dando y en vez de cómo podemos ir trabajando en equipo. Las velocidades también con las que trabaja una startup es mucho más ágil, porque una startup se atreve a tomar muchos más riesgos tal vez de lo que estaría tomando una empresa tradicional, ¿verdad? Tenemos un modelo que nos funciona, empatizamos con ese miedo de decir, uy, ¿cómo lo rompo? ¿Cómo me atrevo tal vez a salir de esto? ¿Qué pasa si no funciona? Y ahí recordemos todo esto que conversábamos de vamos generando cambios, pero con prototipos, con producto mínimo viable, vamos validando las cosas antes de saltar. Pero también aprendamos a ser más ágiles porque necesitamos esto dentro del mundo de cambios en el que estamos viviendo. Y esto es algo que generalmente es una traba y los contratos y las condiciones que tenemos para poder trabajar con una startup muchas veces hacen que finalmente no podamos trabajar con ellos, porque hay una serie de condiciones legales que muchas empresas les piden a las startups para que puedan incorporarse como proveedor, que una startup no va a poder tal vez dar en un principio y necesitamos tener eso súper claro porque no podemos quedarnos fuera de trabajar y de poder innovar a través de conectar con las startups por una traba legal. Tenemos que saber cómo mejorar eso desde nuestras empresas. Y otra cosa que también ocurre mucho es que hay dificultad para acceder a los recursos corporativos.
y es perfecto, yo necesito, te puedo instalar esta nueva tecnología, pero necesito acceder a ciertas cosas, y ahí empezamos con que no, yo no te puedo dar acceso a nada dentro de mi empresa, ¿verdad? Y pensamos que todo es sagrado, cuidamos toda la información, no queremos que nadie ingrese a nada, y acá no les estoy diciendo que no tengan cuidado con los datos que manejan dentro de sus empresas, pero entendamos realmente cuánto necesitamos proteger y cuánto es que estamos acostumbrados a tener barreras que de repente podemos romper para poder desarrollar nuevas cosas. ¿Qué es lo que les recomendamos para poder trabajar con una startup? Una buena idea es hacer un buen trabajo de empatía y hacer este Customer Journey Map, que es el viaje que tendría que hacer una startup, el recorrido que tendría que hacer una startup para poder trabajar con nuestras empresas. Y cuando hacemos ese recorrido podemos ir identificando todos los puntos que van bloqueando, en dónde la startup va teniendo malas experiencias, en dónde no va a poder continuar para poder trabajar y para poder integrarse con lo que nosotros estamos haciendo. El Customer Journey Map es ver desde todas las áreas, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista informático, desde otros puntos de vista, todo lo que una startup tiene que hacer para poder efectivamente integrarse y trabajar con nosotros como empresa. Y dentro de esto, cuáles serían los puntos positivos y cuáles son estos puntos negativos que necesitamos trabajar, a los cuales necesitamos poner atención, necesitamos desbloquearlos y necesitamos hacer algo para que las startups efectivamente puedan conectar con nosotros y puedan entregar este valor y podamos hacer una oferta diferenciada y podamos hacer una oferta que sea efectivamente innovadora para nuestros usuarios. Así es que para poder entender mucho más de lo que es este mundo de las startups, tenemos hoy como invitada a Graciela Budinich. Ella es principal en The Yield Lab, ya nos va a contar más. Es experta en desarrollo de ecosistemas, en innovación abierta, en negocios, y nos va a contar, nos va a mostrar algunas experiencias que puede compartir desde The Yield Lab. Así es que, Graciela, te doy el paso. Creo que ya estás habilitada para compartir pantalla. Muchas gracias, Nata. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Perfecto. Buenas Adelante. tardes. Ya para mí es casi una costumbre estar trabajando y participando con harto argentino, así que me parece buenísimo esta experiencia. Bueno, como comentaba Natalia, antes de poner la presentación, quería presentarme. Mi nombre es Graciela Budinich, también me llaman Gatse, ya tanto en lo personal como en los negocios ya, así que también me pueden decir Gatse. Soy principal, como decía Natalia, en The Yield Lab Latam. Yield Lab Latam somos un fondo de inversión de riesgo, una aceleradora y un fondo de inversión de riesgo que invertimos en todo lo que es agri-food tech, o sea, en startups, en emprendimientos del mundo agri-food. Pese a que estoy dentro de esta industria hoy día, yo tengo un approach bien transversal en cuanto a industria. He trabajado en temas de hecho vengo desde el mundo corporativo, trabajando en desarrollo de nuevos materiales, pasando por minería, estuve también un rato en cultura y hoy día estoy en la industria agroalimentaria. Entonces, no crean que van a aprender, van a escuchar cosas técnicas de mí hoy día, sino que más bien desde la perspectiva del desarrollo de ecosistemas y de cómo se va generando la innovación y qué es lo que hacemos nosotros en GitLab y dónde podríamos colaborar. Así que voy a compartir la presentación que preparamos por hoy día. Ahí está. Ahí está. Sí. Perfecto. Bueno, en todo caso, la idea es que dentro de la presentación se van teniendo preguntas o comentarios, la idea es que lo vayamos revisando. Como les decía, nosotros somos un fondo de inversión de riesgo, ¿Caché? invertimos... Perdón, ¿Ah? estás en modo de mostrar la diapositiva. Vemos tus comentarios y la siguiente. No está como en presentación Perfecto. completa. Esto es que estoy con dos pantallas, entonces dame un segundo. Vamos a hacer otra cosa. Ahí creo que estamos viendo toda tu pantalla. ¿Ahí sí?
No, Hoy se de ven las nuevo dos. cambió. Están viendo las dos. Están viendo las dos ahora. O sea, ahora no vemos nada, pero delante sí se veían las dos, la que está presentando y la que Mm. viene. Esto de cambiar de plataformas constantemente. Sí, tenías que sacar el modo presentación de orador o algo así. Sí. A ver. ¿Tienes vista del presentador? ¿Está presentando con la presentación en línea? No, no, está Ah. descargada dentro de mi computador, pero a ver. Creo que cuando pones presentar, Graciela, en las distintas, como te salen distintas pestañas. Creo que te estás equivocando como en qué pestaña estáis compartiendo. Por favor, díganme qué hiciste. Perfecto. Ahora sí. Ahí sí. Gracias, Connie. Ya, entonces, bueno, GitLab Latam, bueno, GitLab en general, porque somos un grupo global, somos un fondo de inversión de riesgo de Venture Capital en el mundo agri-food. Y bueno, nosotros estamos acá dentro de este sector particularmente buscando revolucionar toda la agroindustria, la industria agroalimentaria. No solamente en Latinoamérica, no solamente en el mundo de vitivinícola, del vino, sino que transversal en todo lo que significa la industria agroalimentaria desde el campo hasta la mesa, por así decirlo. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de innovación en el agro, como les decía recién, es bien transversal en cuanto a dónde estamos involucrados y dónde nosotros buscamos startups. El negocio de un venture capital, para los que no están familiarizados con eso, es invertir en startups y que les vaya bien a esa startup y nosotros después tener la retribución económica de ese éxito también. Por lo tanto, levantamos recursos de Family Office, de otros fondos de inversión, de banco, y después lo alocamos en startups que encontramos prometedoras. Y en esas startups prometedoras donde estamos en el agri-food. Y en distintas cadenas de valor y en distintas temáticas, invertimos en empresas tecnológicas que ya sean de biotecnología, de marketplace, de soluciones de robótica, de software, análisis de datos, y un sinfín de cosas que van asociados a solucionar los problemas o los desafíos de la agroindustria en general. ¿Ya? Lo interesante de esto, y creo que ha sido el fenómeno no solamente en el agro, sino que en general en Latinoamérica, en el mundo de las startups, nosotros tenemos un conocimiento acumulado ya desde los años 2000, comienzos del año 2000 en esta industria. Nuestro equipo de inversores y el equipo operativo ejecutivo desde el fondo tiene experiencia desde los años 2000 en este sector, y veíamos que en Latinoamérica en el año 2005 había 71 startups, ahí sale. Hoy día, el 2021, de hecho ese número ya está por sobre las 900 startups que nosotros directamente como GitLab Latam tenemos mapeadas dentro de todo Latinoamérica y el Caribe. ¿Ya? Y esto también nos habla de lo acelerado que está haciendo esto, de las tremendas oportunidades que hay en cuanto a empresas productoras o corporativos de vincularse con el mundo de las startups y como decía Nata en su presentación, de cómo vincularse también. Nos pasa harto de que cuando hablamos con empresas, ya sean vitivinícola en este caso, o productores de cerdo, o productores de cereza, o lo que fuera, que muchas veces reciben a la startup bajo el paradigma de ¿en qué los puedo ayudar yo? Y es interesante lo que está detrás de esa expresión, porque finalmente no es para qué la empresa pueda ayudar a la startup, sino que cómo se pueden ayudar en conjunto y cómo juntos pueden aprovechar distintas oportunidades. Las grandes empresas, como decía Nata hace un rato atrás, tienen hartos problemas de rapidez, de agilidad y de cómo van asumiendo la innovación en el tiempo, y una buena estrategia es vincularse con las startups. Entonces, esto habla no necesariamente de cómo las grandes compañías pueden ayudar a las startups, sino cómo ustedes como compañías pueden aprovechar esta oportunidad del crecimiento exponencial que está teniendo el mundo del emprendimiento tecnológico en Latinoamérica. Y acá otra cosa interesante, y ustedes con audiencia argentina funciona de igual manera, pero
en algo que somos número uno en Latinoamérica, donde estamos en la primera liga, por así decirlo, es en el agro sin duda, no solamente en Argentina, sino que en Chile, en Perú, en Colombia, Brasil tiene un gran ecosistema de desarrollo de innovación agroindustrial, o de agro y de alimentación en general, y no tenemos que necesariamente ir a buscar las cosas a Silicon Valley, porque nosotros tenemos el conocimiento de dónde están efectivamente las necesidades de innovación y cuáles son las tecnologías necesarias, y tenemos el conocimiento de la industria. Entonces, esto básicamente es para retratarles el crecimiento y la oportunidad que tenemos asociado al crecimiento de startups innovadoras acá en Latinoamérica. ¿Dónde están estas casi 900 startups que les estaba mostrando hace un rato atrás? Están bien, nosotros lo categorizamos por distintas etapas de la cadena de valor. De hecho, desde ahí sale desde los cultivos hasta finalmente el plato o el restaurante o la experiencia ya con el consumidor, y donde efectivamente vemos que hay mayor cantidad de startups innovadoras y startups tecnológicas acá en Latinoamérica. Están asociados a la agricultura de precisión, y están asociados también a el Big Data y todas las oportunidades alrededor de ello. Les cuento un poco de nosotros como Yield Lab. Como les decía antes, Yield Lab es un fondo de inversión. Tenemos una presencia global en todo. Finalmente estamos en los 5 continentes. Hoy día, o sea, esto nace el año 2015, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, en San Luis, una ciudad con un alto nivel de importancia económica desde el mundo agroalimentario. El 2017 vuelve o sea, uno de los fundadores en Yield Lab Estados Unidos llega a Sudamérica, principalmente a Argentina, y forma Yield Lab Latam. El mismo año en Irlanda instalamos nuestra oficina en Europa, y después en Asia Pacífico, y en el futuro ya estamos pensando en abrir también en África con un fondo de inversión no de Venture Capital, pero sí de Private Equity, que finalmente es otro negocio, pero también bajo el scope o bajo el alcance de agroindustria. ¿Ya? La experiencia que tenemos en la industria, o sea, en la industria del Venture Capital, en AgriFood, es bien amplia. Ya tenemos más de 1.500 deals revisados como red, con más de 45 países representados en distintas, o sea, más de 1.000, perdón, me desconcentré que justo entraron acá a mi oficina, pero con presencia de más de 45 países de estas startups. Y lo interesante es que como red global tenemos, hoy día ya ni siquiera son 54, de hecho cerramos un deal esta semana con 55 compañías que ya están en proceso de inversión o ya están invertidas acá, no solamente en Yield Lab Latam, sino que en Yield Lab como red. De estas 55 compañías invertidas, 13 son de Latinoamérica, de Yield Lab Latinoamérica, y esto habla del alto nivel de actividad que tenemos acá en la región. Para que se hagan una idea de Latinoamérica, cómo está la distribución de estas startups, la mayoría de estas 900 que les comentaba, más de 400 están en Brasil. Brasil es el principal país, es el país más activo en desarrollo de AgTech o de AgriFoodTech, seguido por Argentina. Y esto ya está empezando a crecer y empiezan a aparecer en distintos países, donde también están en Chile, Perú, Colombia, México más por el lado food que agrícola, pero lo que refleja esto es básicamente nuestra presencia regional y cómo nosotros hemos ido identificando startups en distintos lugares y distintos rincones de Latinoamérica. Como firma estamos presentes en 3 oficinas en Latinoamérica, una en Sao Paulo, Brasil, la otra en Buenos Aires, Argentina, y acá desde donde yo les hablo, desde Rancagua, Chile. Rancagua es una ciudad que está al sur de Santiago, a unos 90 kilómetros, grandes productores de cerezo, frutícolas en general, y también de ganadero. Es un poquito el mapa de la región.
El por qué nos instalamos en Chile, y de hecho la oficina acá en Chile la abrí yo y la abrí hace menos de 2 meses, así que también bien reciente en el equipo, nace a partir de este número interesante de startups que están apareciendo acá en Chile, pero sobre todo por ser grandes exportadores de cerezo y de proteína animal. Entonces, ahí es donde no necesariamente nos estamos instalando en capitales y no estamos en Santiago de Chile, sino que estamos en Rancagua, donde están principalmente los productores más relevantes de Chile, están acá en la región de O'Higgins, ciudad de Rancagua. Y esto habla mucho de nuestra tesis de cómo nosotros hacemos el trabajo. Nosotros creemos que es importante que productores, que grandes corporativos, que centros de investigación, universidades, startups, inversionistas estén alocados en distintas partes y estén cerca de donde están realmente los problemas. Tenemos planes ya para el 2022 de abrir en Colombia, con expectativas también de abrir oficinas en México y en Perú. Así que esa es la forma en la cual trabajamos, siempre buscando la colaboración, siempre buscando que vayamos aprendiendo los unos de los otros en su expertise. Y algo que es muy relevante es salir del mundo cómodo en el caso de nosotros, del agro, y en el caso de usted en particular, de la industria vitivinícola, de juntarse siempre con los mismos. ¿A qué me refiero con esto? El juntar a un biotecnólogo con un especialista en vitivinícola, pueden suceder cosas interesantes, y esta multiculturalidad, no solamente hablando de países, sino que de niveles de formación, es crítico para que efectivamente las innovaciones se vayan generando y generen valor en mercado. Bueno, las razones de por qué estar acá, lo mismo que les comentaba antes, somos número 1 en temas de producción a nivel de Latinoamérica, y esto es lo que les comentaba hace un rato atrás de nuestro mapa, nuestro deal flow acá en Latinoamérica, de más de 860 startups. Hoy día llegamos justo a los 900 con números cerrados, hoy día 900 startups mapeadas en Latinoamérica. Nosotros hacemos un proceso de selección donde las vamos revisando según si consideramos que la propuesta de valor es atingente, si es que genera un valor real, si es que tiene cierto nivel de tracción comercial, o sea, que tienen niveles iniciales de venta o validaciones comerciales, etcétera, y un sinfín de criterios, los vamos seleccionando. En la etapa de selección después nosotros hacemos un due diligence, donde revisamos que todo lo legal está bien, y finalmente se toma la decisión de invertir. Y en este caso, para nosotros son 13 compañías en las cuales ya hemos invertido o estamos invirtiendo. Este es nuestro portafolio de las 13 compañías que les comentaba, que están en distintas materias. Dentro de estas hay algunas que les voy a contar un poco más de qué se tratan, que pueden ser de interés para ustedes. Y después de eso, y no quiero ahondar hoy día mucho en a qué se dedica cada una de estas startups, sino en cómo podemos efectivamente entablar una conversación con ustedes y cómo nosotros como fondo podemos ayudarlo a ustedes a empezar a cambiar las conversaciones o cómo relacionarse también con startups. ¿Ya? La primera startup que les quería comentar, una startup argentina, seguramente algunos de ustedes la conocen, se llama Aquilimo, sus oficinas centrales están en Córdoba y en Argentina, que básicamente es una plataforma que te permite optimizar tu uso, o sea, tu gasto hídrico en tus cultivos. Particularmente, o sea, en distintos tipos de cultivos, y claramente esto muchas veces va en contra a la cultura de muchos de los productores, donde están acostumbrados a regar de una forma que siempre la han hecho, y esto básicamente muchas veces te dice no riegues, y terminan regando un 30% menos de lo que regaban antes, y eso muchas veces genera algunos problemas a nivel de paradigma en los clientes. Hoy día ya tienen más de 150 clientes, presencia en 7 países, en Latinoamérica y en Europa, un equipo de hecho argentino y español, en 44 tipos de cultivos, más de 75.000 hectáreas monitoreadas actualmente, y más de 30 billones de litros de agua ahorrados gracias a esta solución. Acá quiero pasar solamente por algunas de las cosas, a ver si es que les van interesando, y si les interesa conocer más de ello en profundidad, después los puedo conectar. Pero básicamente lo que les comentaba es la visualización del estado hídrico de los cultivos, te va entregando información de cuándo regar y cuándo no, y ahorra hasta un 20% de agua y energía.
Esto se ve en una plataforma, muchas veces, de esto acá un paréntesis, muchas de las inversiones que nosotros hacemos tienen que ver con plataformas digitales, es parte de nuestro know-how también. Y esto, ¿cómo hacen este trabajo? Básicamente a través de la toma de datos satelitales, revisión climática, la caracterización del suelo, del cultivo, y con eso se van generando ciertos modelos que te van haciendo la recomendación hídrica. En particular en el mundo de la uva, esto es un caso real, hubo un ahorro de 28% de agua de riego. Otra startup que también es argentina, está en Buenos Aires, se llama Auraban, recientemente invertida, que acaba de entrar hace poquito a nuestro portafolio. Ellos son unos integradores de distintos tipos de plataformas. Ellos ayudan a productores agrícolas a integrar distintas aplicaciones y tener todo en un mismo lugar, facilitando la transformación digital de los productores. Básicamente esto busca solucionar el problema de la implementación de nuevas tecnologías, de nuevos software. Por ejemplo, ellos están buscando la forma de integrarse con Quilimo, la empresa que les comentaba hace un rato atrás, para ir teniendo estos distintos paquetes de servicios dentro de esta gran plataforma de Auraban. También una plataforma digital con software as a service, buscando democratizar la agricultura digital y mejorar el acceso a esto. Algunos beneficios de ellos, es rápido, intuitivo, se puede personalizar, cada cliente busca la manera de cómo ver su panel de control de gestión y qué tipo de variables le interesa, y eso va en la personalización de cada uno de los clientes. Algunos de los KPIs que buscan: mayor productividad, trazabilidad, ahorro de costos, etc. Pasando por una empresa, y acá empiezo a terminar, una empresa peruana, es Space AG, que ellos también es una empresa que busca digitalizar data, también se podría llegar a integrar con la empresa que les comentaba recién. Ellos capturan data a partir de drones y distintos tipos de mecanismos para entregar básicamente después indicadores de predicción de cosecha, por ejemplo, de detección de color de la fruta, y distintos tipos de datos que finalmente te permitan al agricultor ir tomando decisiones, ya sea de uso, o sea, de requerimientos de mano de obra en épocas de cosecha, compra de insumos, etc. Hoy día también se están integrando mucho a soluciones de una solución de plataforma digital en este mismo espacio, donde buscan gestionar los recursos humanos y los trabajadores temporales dentro de una misma plataforma, siendo muchas veces la entrada y la primera solución de entrada que van teniendo los productores con este tipo de soluciones. Y por último, una empresa chilena que les quería comentar, Botanical Solutions. Esta es una empresa, les pido disculpas que está todo mezclado entre inglés y español, pero es parte del trabajo que estamos haciendo hoy día. Esta empresa se dedica al desarrollo de productos botánicos, de fertilizantes y ese tipo de productos, también buscando tener un impacto de sustentabilidad de los productos que ellos van desarrollando. Su principal producto es Botry Stop para la botritis. Me imagino que ustedes están familiarizados también con eso. Y hoy día también están con ventas nacionales e internacionales con registro en Estados Unidos. Es un poco la presentación de startups que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Algo que les quería aprovechar de comentar antes de pasar a escucharlo a ustedes, entender cuáles son sus consultas y ver qué podemos hacer en conjunto. Contarles que parte de mi labor dentro de GitLab es el desarrollo de ecosistemas. Nosotros estamos muy seguros de que lo que se necesita muchas veces es generar los conectores, es juntar el mundo de la ciencia, el mundo de los negocios, el mundo de las startups, y buscar la colaboración entre ellos y las formas de trabajo entre ellos. Y nosotros generalmente, como empezamos a trabajar con empresas productoras o con grandes corporativos, es presentándoles muchas veces nuestro portafolio, viendo si es que hay algún fit entre una de nuestras startups, las startups en las cuales hemos invertido, y las necesidades del productor.
Y luego lo que nos interesa más sobre todo es que ustedes nos ayuden a entender cuáles son los desafíos de corto, mediano y largo plazo para nosotros mejorar también la puntería y buscar en estas más de 900, en estas 900 compañías que tenemos mapeadas en Latinoamérica y las que se vayan generando y las que no tenemos mapeadas todavía, saber qué es lo que está buscando la industria, o sea, cómo vamos haciendo esta vinculación entre oferta y demanda y cómo vamos informándole también a los emprendedores cuáles son las necesidades de las distintas industrias acá en el mundo agroalimentario. Entonces, en ese sentido, la puerta estaba más que abierta. Hoy día, más que nada, también los quiero conocer a ustedes y poder ir resolviendo sus dudas, a ver si los puedo ayudar con algo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Graciela, por la presentación. Si quieres puedes dejar de compartir para que podamos estar todos Sí, claro. viéndonos las caras, para tener todos que prender su camarita ahora. Y primero te quiero dar las gracias por una frase que dijiste. Qué bueno que se la hayas dicho tú para que no crean que somos solo nosotros, que es esto de no juntarse siempre con los mismos, que lo diste ahí como un ejemplo, y de esto te escuché decirle, la anoté enseguida, porque es algo que les hemos dicho bastante, de la importancia de que las ideas fluyan, ¿verdad? Y de cómo nos abrimos y cómo conversamos con otros para obtener nuevas perspectivas. Así es que, ven, era cierto lo que les decíamos, se lo está diciendo una persona de otro sector ahora, así es que tienen que creernos. Bien, y pedirles a todos que prendamos las cámaras, ya que ahora vamos a tener este espacio de conversación. Y dejarles el espacio abierto, pueden abrir el micrófono, pueden ir dejando las preguntas por el chat para ver respecto a todo lo que nos conversó Graciela, ¿verdad? ¿Qué preguntas tenemos? ¿Qué consultas hay respecto a este trabajo integrado que podemos ir realizando con el mundo de las startups? Les dejamos entonces el micrófono abierto y el espacio para preguntas. Vamos por ahí. Si quieren, puedo partir yo con una pregunta que yo anoté dos, ya mientras estaba escuchando acá a Graciela. Primero, bueno, felicitarte, Graciela, por el tremendo rol que están cumpliendo. Efectivamente, además de esta posible conexión que puedan tener acá las 11 empresas que son parte de este programa, efectivamente hay una tremenda oportunidad también para poder conectar también los desafíos que han estado trabajando ustedes internamente. Se acuerdan que ahora estamos con un desafío abierto, pero también hay otras maneras de conectarnos bueno, con el ecosistema a través de la innovación abierta. Así que acá tienen un tremendo contacto, estimados embajadores, para cuando decidan hacer algún programa de innovación abierta, se tienen que contactar con Graciela. Así que también los quiero invitar a que, Graciela, por mientras hago la pregunta, si puedes dejar tu LinkedIn acá en el chat. Nosotros impulsamos muchísimo que se puedan conectar a través de LinkedIn para que, bueno, desde ya estén en contacto. Y Sí, mi claro, no hay pregunta es la siguiente. problema. Sí, ya, buenísimo. Y mi pregunta es la siguiente. En el mundo, en el ecosistema como de las startups, existen distintas instituciones que apoyan, que invierten en este tipo de startups. Y la pregunta es, ¿cómo y cuál es el nivel de madurez que tienen las empresas o startups que ustedes como fondo de inversión están apoyando? Un poco también para que las bodegas que están acá presentes sepan el nivel de madurez que tienen estas startups, que no son a nivel demasiado iniciales, sino que son empresas más serias que ya tienen más trayectoria. Sí, nosotros somos un fondo, nosotros partimos como aceleradora en Latinoamérica, por lo tanto partimos invirtiendo en lo que se denomina en este mundo como pre-seed, pre-semilla básicamente, o sea, en etapas bien tempranas, pero ya moviéndonos a seed. De hecho, todo nuestro portafolio hoy día está en etapa de inversión de seed. Lo que significa para nosotros que son empresas constituidas, no son proyectos, son empresas constituidas que ya tienen venta, todo nuestro portafolio tiene venta, lo que no significa que estemos restringidos a eso. ¿Por qué? Porque muchas veces eso depende mucho de la solución en particular de la startup, porque de repente cuenta más que tener una venta, la cantidad de usuarios, depende un poco del modelo de negocio que esté detrás, o si es una empresa de biotecnología, no necesariamente nos fijamos que haya venta, pero sí que hay alguna demostración de tracción comercial, ya sea con pilotos comerciales o algo por el estilo. Así que esa es la etapa en la que está, es donde somos buenos, ¿no? El equipo
el equipo que forma parte de GitLab Latam tiene un alto enfoque comercial, por lo tanto nosotros ahí apoyamos harto en el desarrollo de redes de ellos, en conexión con productores, en conexión con grandes empresas y de desarrollo de redes colaborativas para que hagan desarrollo en conjunto de I+D muchas veces. No sé si respondo con eso tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, Gache. Ya te puedo decir Gache acá en público, dado que lo Sí, declaraste por en supuesto. un inicio. Equipo, ¿alguna otra pregunta que tengan ustedes? Por favor, adelante, aprovechen acá esta instancia. Natalia, estás sin audio por si acaso. Ahí sí, muchas gracias. Tal vez alguno de ustedes, desde alguna de las bodegas, ha tenido alguna experiencia conectando con alguna startup, algo que les haya funcionado bien o algo que no les haya funcionado, y podemos aprovechar acá la expertise que tiene Graciela para poder entender cómo poder hacer de esta conexión una alianza que sea exitosa, una alianza que efectivamente pueda traer beneficios para ambos. Como decía Graciela en su presentación, el tema no es cómo nosotros ayudamos a las startups, sino que cómo nos ayudamos mutuamente, si finalmente esto es bastante simbiótico. No sé si por ahí hay alguna de los presentes, alguna de las bodegas que tenga alguna experiencia de este tipo, en el sector agro, en el sector comercial o en otro. Ahí los que están con la cámara prendida están pensando, el resto no sé. Nata, yo quería hacer una pregunta. Sí, Andrea, dale. Con el tema de las startups que se conectan o que quieren trabajar con las bodegas, por ejemplo, porque a veces, no sé si ustedes, quizás la experiencia que tienen, las bodegas las empresas en realidad, se conectan con ustedes para conseguir alguna startup para esa vinculación, o las startups también se conectan con ustedes para vincularse con las empresas. Las dos cosas. En la experiencia, generalmente, una de las cosas que nosotros más apostamos como fondo es en el desarrollo de equipos. Entonces, buscamos que, muchas veces pasa en el mundo AgTech, de emprendimiento AgTech, que los equipos son sumamente técnicos. O sea, si es una empresa de una solución biotecnológica, son puros científicos, o si es que es algo de software, son puros matemáticos o programadores o desarrolladores, etcétera. Y algo que nosotros buscamos es que incorporen equipos de venta. ¿Por qué? Porque no pueden estar dependiendo necesariamente de las redes nuestras, sino que nosotros los ayudamos en eso, pero tienen que generar esa capacidad propia. Entonces, respondiendo puntualmente tu pregunta, nosotros los ayudamos en instancias como estas o con reuniones uno a uno con productores o con compañías en general, a ver si es que hay algún interés, y así los ayudamos en su expansión, pero también ellos tienen su propia fuerza de venta, donde ellos se conectan directamente con los productores. De hecho, muchas veces sus clientes son de ellos, no nuestros necesariamente. Te pregunto porque muchas veces como que hay una situación de asimetría, en realidad, que eso es lo que a veces les cuesta a los más chiquitos poder trabajar con las empresas más grandes, en este caso el sector. Por eso te preguntaba, porque a veces las empresas por ahí sienten que no tienen necesidad de buscar, sino que tienen que llegar y que se tienen que ajustar a las reglas del juego de la empresa más grande. Entonces, a veces ustedes hacen algún tipo de, no sé, esto porque de justo soft decías del landing, por así decirlo. acercamiento, claro, de trabajar en equipo, porque por ahí es cultural, o sea, no digo que no sea posible, pero a veces es cultural. Por ahí está bueno escuchar, quizá algunos de los chicos de las empresas de las bodegas tienen experiencia, digamos, felices para ambas partes, por eso digo. Sí. No sé si hacen algún acercamiento. Sí, hacemos acercamiento, depende del caso, lo que te decía, existen todos los casos. De repente cuando van con clientes más grandes, muy corporativos, donde los procesos son más engorrosos, muchas veces el equipo los apoyamos en ese proceso, básicamente porque tenemos redes en el agro bien importantes, entonces ayudamos muchas veces con el primer contacto, pero generalmente es ahí, ya la operación o la parte más operativa de la venta o de la vinculación, después lo sigue la startup. Nosotros ayudamos, pero es un proceso de ello. Julia, creo que tú tenías una pregunta. Sí, no, yo quería contar una experiencia que tuvimos en realidad las bodegas en el sector comercial hace ya casi, estaba viendo, pero hace como 10 años con una
startup que resultaba muy valiosa, que era una aplicación, en realidad era una empresa que ofrecía en los restaurantes iPads que fueran como cartas de vinos. Ellos entregaban los iPads sin cargo y las bodegas, bueno, posicionábamos nuestros productos ahí, los que teníamos vinos en esos restaurantes, entonces podíamos hacer posicionamiento del producto, poniendo, por supuesto, inversión en esa aplicación, en esa tecnología, poniendo nuestro logo, era como una carta virtual. Y yo me acuerdo que era gente interesante la que la estaba haciendo, sommeliers acá de Argentina con mucho prestigio, y nos lo ofrecieron a muchas bodegas, y la intención era estar como en 500 restaurantes. Y la experiencia que tuve, por lo menos yo, fue que fue medio como una oferta unilateral. Nos ofrecían algo, pero no nos dejaron como... Yo creo que hubiera sido más enriquecedor que las bodegas hubiéramos aportado. Yo, por lo pronto, aporté una idea que era, a mí me interesa de esto, la información que ustedes van a tener de facing, porque acá lo que me vas a decir es, no solo yo como estoy posicionada en 500 restaurantes, sino cómo está posicionada mi competencia. Algo que a mí me costaría un montón conseguir de información. Y ellos como que lo vieron limitado a eso y terminaron ofreciendo solo una oferta, un paquete, y la verdad que el producto terminó caducando. Algo que podría, estamos hablando hace 10 años, era súper innovador. Y en el mundo funciona, por lo que tengo entendido, en muchos lugares del mundo. Entonces, como que siento que algo que fue muy productivo para la industria, que podría haber sido muy productivo para la industria, se quedó como ahí. Para mí, por falta como de comunicación entre las partes. Pero es mi opinión. Es como una experiencia, era contarles, porque cuando estaba hablando cuando diste los ejemplos, Nata, al principio, me acordé de la experiencia que habíamos tenido en Argentina con ellos, con Entel. Claro. Sí, ahí efectivamente es súper importante que exista una conversación de parte de ambos y que sea tanto la empresa como la startup los que estén con esta disponibilidad de vamos aprendiendo de cuáles son las necesidades que está teniendo el otro, ¿verdad? Si finalmente lo que queremos es que esto termine en una reunión y en una alianza que dure, ¿verdad? Que sea más a largo plazo. Tal cual, tal cual. Y ahí de repente, Graciela, de la experiencia que has tenido tanto ahora en The Yield Lab o las experiencias previas que has tenido también trabajando en temas de innovación abierta, no sé si de repente nos puedes comentar como a modo de aprendizaje, cuáles son los principales errores que se cometen por parte de una empresa que de repente están súper interesados en trabajar con una startup y empiezan las conversaciones y de repente ven que todo este proceso, todo este journey queda bloqueado en algún punto del camino por distintas razones. Entonces, por ahí si tienes ejemplos y nos puedes conversar de cuáles son algunos que has visto para poder aprender de ellos y para no repetirlos. Yo creo que toda experiencia es bien particular y depende mucho de la cultura de la empresa también y de la cultura particular de la startup con la cual estén trabajando. Pero algo que me pasó mucho trabajando desde el lado corporativo, no desde el lado del fondo, es que uno desde el corporativo trata de pasarle las metodologías o la forma de trabajo de uno y esperar que la startup se ajuste a uno, y no al revés, no hay una búsqueda de una sinergia o una voluntad de ambas partes a adaptarse a los procesos de otros. Y yo creo que eso es algo que hay que mejorar, y un poco tiene que ver con lo que tú mencionabas, Nata, en tu presentación de cómo hago este journey de cómo una startup se puede relacionar conmigo y cómo transparento también ese journey con la startup, ¿sí? Cuáles son los procesos, tal vez incluso el comunicar que no está del todo resuelto, de buscar la forma juntos. Creo que ahí falta mucho un tema más bien cultural de atreverse, más que nada hacerlo, más que cualquier otra cosa, de que la intención sea hacerlo y probar y estar dispuesto a fallar, más que cualquier otra cosa. Eso por una parte. Y lo otro que considero muy importante es que no se espere que la startup te solucione el problema a ti, y solamente y únicamente a ti, porque probablemente el problema muy específico que tú tienes como compañía no necesariamente es escalable y por lo tanto no necesariamente es un negocio para la startup. Entonces, en ese sentido, el no pensar como la startup as a service, porque no puede ser de esa manera, a no ser que ese sea el modelo de negocio que más bien de
de consultoría o servicios de ingeniería que es muy puntual y se paga eso, pero la solución de una startup muchas veces no necesariamente está exclusivamente diseñada para ti y hay que estar dispuesto a que esa solución también llegue al resto. Sí, buen punto ese, muy importante, como entender cuál es la escalabilidad del problema que estoy teniendo. Es cierto. Quería aprovechar la instancia de invitarlos Adelante. a dos cosas que van a estar pasando en el corto plazo, en el inmediato plazo, ahora en el mes de junio. Lo primero es un evento que nosotros hacemos como red de GitLab, que se llama AdFest, es un festival donde hacemos un showcase de todas nuestras startups, o de parte de ellas, y otro aquí está el repositorio de información. Esto va a ser el 10 de junio y si es que ahí el equipo de Transforme nos ayudan con los mails, podemos compartirles esa invitación cuando sea pertinente. Nosotros vamos a empezar la difusión de este evento la próxima semana y estarán todas las empresas no solamente invertidas desde GitLab Latinoamérica, sino que, como les comentaba, de todo el grupo, entonces ahí pueden ir viendo distintas cosas que sean de interés para ustedes y ahí se pueden hacer una idea más profunda de cada una de estas startups que les mencionaba hoy día. Y el segundo ítem relevante que les quería compartir, nosotros estamos hoy día trabajando junto con el proyecto de sustentabilidad de las Naciones Unidas, que es la UNEP, y la Universidad Austral de allá de Argentina, buscando encontrar a la startup más verde, la startup más sustentable de Latinoamérica y el Caribe. Va a ser una convocatoria que vamos a tener abierta durante un mes, parte el 1 de junio y creo que termina el 1 de julio, si no me equivoco, donde vamos a estar haciendo este llamado de que startups en distintos niveles de desarrollo presenten sus soluciones y después de eso las vamos seleccionando y vamos comunicando un poco los resultados de eso. Que lo interesante acá es que parte del resultado de este proceso más de convocatoria e innovación que vamos a desarrollar es que a partir de los resultados de eso, buscamos, junto con la Universidad Austral, vamos a hacer un policy assessment con respecto a qué es lo que tiene que hacer Latinoamérica y cada uno de sus países, cuáles son las políticas públicas requeridas para que se vayan creando estos hubs de innovación alrededor del sector agri-food tech. Y eso también va a mostrar hartos resultados relevantes y creo que es bueno que estén ahí al tanto de qué es lo que va pasando. De todas maneras, así es que ahí vamos a estar también manteniéndolos actualizados de estas dos actividades que nos acabas de mencionar. Y bien, creo que queda espacio para una pregunta más porque ya estamos en la hora, pero por ahí alguien más quiere hacer una última pregunta o contar alguna última experiencia. Yo ahí por mi parte también, Graciela, te quería dar las gracias porque los ejemplos de startups que mostraste son ejemplos muy integradores a las bodegas que están trabajando hoy del programa. Yo fui la mala que les mostró los ejemplos de las empresas que vienen a competir con ustedes. Ven, Graciela fue mucho más buena, así es que no, pero ahí efectivamente creo que los ejemplos que mostraste del sector del agro son ejemplos que a todos les pueden interesar. Y un poco lo que decíamos también al principio, las soluciones están, hay que buscarlas y de repente nos estamos enfrascando en problemas y estamos teniendo pérdidas de recursos, de agua. Hay varias empresas y varias bodegas que están hoy trabajando sus desafíos internos de innovación en temas de sostenibilidad y se presentaron acá algunas soluciones que pueden ser muy interesantes y lo único que tenemos que hacer para activarlas es aprender a conectar. Así es que ahí también Graciela les dejó el LinkedIn, les dejó al final de su presentación estaba incluso su correo, así es que aprovechen esto y también entendamos que así como están estas empresas, ¿verdad?, que se presentaron y con quienes podríamos conectar en el sector agro, en el sector sustentable, si activamos un ecosistema también vamos a encontrar para poder resolver problemas internos financieros, de gestión. El mundo, o sea, piensen, hay 900 startups mapeadas en Latinoamérica solamente para un área que es el área AgTech, pero asimismo existen muchas otras, existe el FinTech y existen muchos otros espacios en donde podemos conectar y podemos generar cambios significativos de innovación dentro de nuestras bodegas. Así es que esta charla es una invitación a que se atrevan a abrir las puertas y que entendamos que hay un mundo afuera con el que hay que conectar. Todo este valor, ¿se acuerdan cuando hicimos la conclusión?
final del taller de ecosistema, donde todos hablaban de lo bonito que era tener un ecosistema y cómo nos servía. Ahora es donde demostremos que efectivamente podemos aprender de esto y podemos activar este ecosistema con actividades súper concretas, como nos acaba de ilustrar hoy Graciela. Así es que te damos nuevamente las gracias por asistir. Esta charla la dejamos grabada, así es que va a estar disponible para ustedes después en la plataforma. Vamos a tener a una nueva invitada para el próximo jueves. Vamos a estar con Paulina Contreras, que es directora de investigación de la Facultad de Diseño. Natalia, la Universidad de disculpa, Desarrollo. Sí. te interrumpo, que yo justo Sí, por me favor. tengo que desconectar, así que aprovecho de Perfecto. despedirme de todos. Muchas gracias por la invitación y cualquier cosa ahí ya tienen mi contacto. Que estén muy bien, gracias. Gracias a ti, Graciela, que estés muy bien. Chao. Bueno, y ahí solo para cerrar, contarles entonces que tenemos esta próxima charla el próximo jueves, donde vamos a ver un caso real de innovación a través del diseño. Y yo que tengo alma de diseñadora frustrada, puedo decir que el diseño es una fuente de innovación enorme. Así es que aprovechen esta charla, recuerden que aparte de ustedes pueden invitar, solo les envió ayer una lista de las 4 charlas que vamos a estar dando, pueden difundirlas dentro de sus empresas, aprovechemos de impactar un poco en cultura y que otras personas puedan también venir a estas charlas para aprender de distintas experiencias de innovación. Así es que hoy tuvimos este acercamiento con las startups, con una buenísima charla que nos hizo Graciela, y la próxima semana vamos a estar enfocados con el tema del diseño. Bien, para que asistan. Son más cortitas ahora las charlas, aprovechen, los tenemos 1 hora solamente, ¿verdad? Ya no son 2, así es que eso, chicos, esperamos que les haya gustado mucho la charla de hoy. Conéctense con Graciela, los ejemplos que dio es cosa de llamar y ver cómo podemos hablar con estas startups para que nos ayuden a generar ahorros importantes en nuestra producción. Así es que eso, recuerden, cualquier consulta siempre estamos a disposición. Éxito en varias empresas ya comenzaron esta semana con sus desafíos, algunas están por comenzar la semana que viene, pero ya están ahí todos con el desafío, así es que ánimo, por ahí puede ser de repente un poquito muchas cosas que hay que hacer, pero vamos a tener buenos resultados. Así es que ánimo, fuerza con eso, cuenten con nosotros para lo que necesiten y nos vemos entonces el próximo jueves en la próxima charla. Que estén todos muy, muy bien. Gracias, Nata. Abrazo. Gracias, nos vemos. Gracias, Nata. Adiós.